Ya. Bueno, desde ahora estamos grabando. Eh, Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de la sesión de hoy, que tiene que ver con el ciclo del carbono, habiendo visto ya el tema del efecto invernadero. ¿Ok? Eh, bueno, y les recuerdo un poco lo que habíamos visto en la última sesión. Vimos los fundamentos tanto espectroscópicos como moleculares del efecto invernadero. Vimos el tema de, bueno, recordar un poco lo que eran los espectros de radiación electromagnética, ver qué parte del espectro es el que emite el Sol y el que reemite la Tierra. Eh, Luego vimos el tema del balance de energía que entra y que sale de nuestro planeta, proveniente del Sol. Otra cosa que vimos también fue lo que denominamos gas invernadero en base a los espectros de absorción de estos gases que precisamente se centran en la zona infrarroja, razón por la cual, a pesar que son minoritarios, sí son causantes de que una fracción de esta energía que nos llega del Sol y que el planeta devuelve, parte de la energía que el planeta devuelve al espacio, no llega finalmente al espacio, sino que queda absorbida y transformada en energía térmica en nuestra atmósfera. Y también vimos que esta es la principal causa por la cual nuestro planeta no está congelado, sino que es un planeta que tiene una temperatura más o menos de 13 o 15 grados en base a lo que se ha medido en promedio. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la última sesión. Corresponde ahora ver, dado que el efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no es cierto?, es cómo este fenómeno ha sido intervenido o alterado por el ser humano en sus magnitudes, ¿no es cierto?, y en sus sentidos, para hacer que entender el ciclo del carbono. Entonces, antes de continuar, quería ver si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en las últimas sesiones, antes de avanzar en el ciclo del carbono, porque ahora yo para que ya entendemos lo que es el efecto invernadero, yo puedo aclararla. ¿Dudas, consultas, algún comentario? Sí. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Algo que quieran repasar, revisar? ¿O está todo claro? Ok. Bien. Bueno, ya que me confirman que está todo claro por ahora, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con el tema del ciclo del carbono. Bueno, quizás muchos de ustedes han escuchado, han leído o saben que hay una relación entre los combustibles fósiles y lo que se llama el calentamiento global, que sería, para efecto de nuestro curso, un incremento del efecto invernadero. ¿Okay? Y para eso, para entenderlo con más detalle, hay que entender un poco el tema, y para eso tener un elemento, estudiarse, al menos en el contexto de este curso, tanto respecto a los balances de masa como los cambios químicos que ocurren en los estados ambientales y las diferencias de masa de estos, entendiendo estratos de curso, atmósfera y biosfera como intersección de algunas partes de estos donde se alberga la vida. Obviamente que hay más estratos ambientales, pero nosotros en este curso no los vamos a complejizar más allá que estos, que son los más aceptados hasta ahora. Y dentro del ciclo de carbono, primero vamos a partir con esta figura más o menos conceptual, que nos muestra un poco el tema de las distribuciones, cualitativamente hablando, no le pone valores, ¿no es cierto? Después nosotros le vamos a poner valores. Habla de las distribuciones cualitativamente hablando que hay del carbono en sus distintas formas y en sus distintos compartimentos ambientales. Ciertamente que nosotros nos vamos a referir al carbono en la atmósfera principalmente como CO2, a pesar que en la atmósfera el carbono no está solo como CO2, pero sí es su forma termodinámicamente más estable. A pesar de eso hay metano en la atmósfera, ¿no es cierto?, el cual termodinámicamente no es estable, pero cinéticamente igual, digamos, puede existir. También vamos a hablar del carbono en la hidrósfera, y no solamente en la hidrósfera, sino que en la intersección hidrósfera-litosfera, que sería a través de bocas carbonatadas, los arrecifes. Vamos a hablar del carbono en la litosfera y en la biosfera asociado a las redes tróficas. Bueno, todo esto está obviamente interconectado.
cierto? Hay distintos procesos de transferencia, ¿no es cierto? Procesos químicos como la solubilización de gases, que es cuando se habla de la atmósfera, la hidrósfera a través de la solubilización de dióxido de carbono. Temas que desde el punto de vista químico son redox, que es la fotosíntesis, ¿no es cierto? Obviamente que es una reacción de carácter bioquímico, pero desde el punto de vista químico es una química redox. También hay reacciones, obviamente, de precipitación, que tiene que ver con la relación hidrósfera-litósfera, y así sucesivamente. Entonces, entremos en detalles. Primero hablemos de formas químicas en los estratos ambientales, ¿ya? Aquí tienen ustedes, y esto les puede sonar ya conocido, ¿no es cierto? Estas serían las formas químicas que hay de carbono mayormente en la hidrósfera, sacando del lado la componente de la biosfera que coexiste en ella, ¿ya? Mayormente el carbono en la hidrósfera, ¿no es cierto?, es el CO2 disuelto en ella, ¿ok? O sea, ustedes saben que hay ciertos gases que son solubles en agua, uno de ellos es el oxígeno, otro de ellos es el CO2. Y el CO2 en agua, ¿no es cierto?, tiene una química eminentemente ácido-base, es decir, el CO2 más agua es ácido carbónico, ¿no es cierto? Y por lo tanto el ácido carbónico, como ustedes ya recordarán, tiene 2 pKa, y por lo tanto, en términos de distribución de especies de carbono 4, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que hay 3 especies de ácido-base, el ácido carbónico, aquí aparece como CO2, pero en realidad es ácido carbónico, el carbonato monoácido o bicarbonato, el anfolito, el que está en el medio, ¿no es cierto? Y el carbonato, que es el que predomina mayormente a pH básico, a pesar que en lo que se refiere a ecosistemas naturales, ¿no es cierto? Estamos hablando que el pH, por ejemplo, casi todo el océano se mueve más o menos en esta zona, alrededor de 8. Por lo tanto, dentro de todas las formas químicas de carbono que hay en la hidrósfera, la que más predomina es carbonato monoácido, es decir, un anfolito, un punto de vista ácido-base, una especie oxidada de carbono, carbono 4 desde un punto de vista redox, y una especie que es bastante soluble, a pesar que la máxima concentración de carbono total que podría haber en la hidrósfera siempre va a estar limitada por esta especie, porque esta especie tiende a precipitar con iones calcio y iones magnesio. De hecho, esa es la principal razón por la cual no hay más calcio disuelto en el agua de mar, por ejemplo. Es porque el carbonato principalmente, limita la cantidad de calcio que puede haber. Eso es más o menos lo que estamos hablando de carbono en la hidrósfera, ¿ya? Obviamente que hay cuerpos acuosos que son especiales, yo me refiero al mar, porque obviamente el ecosistema acuático más abundante. Hay ciertos contextos en donde el pH cambia, por ejemplo, en aguas hidrotermales el pH es un poco más ácido, en aguas dulces también tiende a ser un poco más ácido que en agua marina, pero más o menos por ahí estamos hablando en términos de la química del carbono en la hidrógeno. ¿Ok? Profe, Sí, sí, sí. hay una duda que quizás no tiene tanto que ver, pero ¿por qué, por ejemplo, al agua termal se le atribuyen como tantas cosas buenas? O mi mamá en realidad dice eso, pero como que no entiendo por Sí, sí. qué puede tener un efecto positivo en la salud. Mira, lo que pasa es que hay una creencia que no sé qué tan cierta es, honestamente, que siempre se le atribuye a las aguas con altos niveles la gente le llama sales minerales, ¿ya? Alta cantidad de sales disueltas, ¿no es cierto? Siempre se le atribuye como propiedades, y de hecho hay gente que postula que si tú te tiras en agua con sal, ¿no es cierto? Supuestamente por un proceso medio como parecido a la diálisis, uno debiera como liberar toxinas, algo así. No sé si ustedes han escuchado esto que está bien de moda, ahora todo es detox, hay comida detox, tratamiento detox, es como una especie de creencia que hay formas de liberar, sacarle toxinas al cuerpo. Ahora, ¿qué le llaman toxinas? No sé. ¿A qué le llaman procedimiento detox? En el sentido de que tú exudas o orinas, ¿no es cierto? No sé lo que sea las toxinas, no lo sé. Ahora, claro, es cierto claro, tanto por la temperatura como, y por lo mismo, por las sales disueltas, obviamente que no es un agua bastante distinta al agua de mar, que si bien es cierto que tiene mucha sal, pero tiene una sal que es cloruro de sodio, o sea, no va a tener sales de selenio, no sé, cosas que parecieran ser más saludables. Ahora, yo desconozco evidencia que demuestre las propiedades curativas de esto, o sea, no sé si es el agua caliente. Ahora, si uno lo mira desde un punto de vista de la química ambiental, y aquí esto es bueno que lo sepan, las aguas hidrotermales, obviamente que las que salen de los brotes
no puede ponerse ahí, uno se quedaría cocido ya, pero un poquito más abajo, ¿no es cierto? No sé si ustedes han ido alguna vez a estas cuestiones que son como especie de pozas que provienen de aguas termales, o sea, provienen como de aguas termales, ¿no es cierto? Que es la zona volcánica mayormente. Claro, cuando ya baja un poco la temperatura y no se puede meter estas cuestiones, también hay que saber, ¿no es cierto?, que si uno analiza químicamente esta agua, por ejemplo, los niveles de metaloides tóxicos son altísimos, o sea, por ejemplo, los niveles de arsénico, de antimonio de esa agua son enormemente altos. Entonces yo igual tengo mis dudas de si realmente son curativas o no. Ya, yo creo que esa es una cuestión más placebo o más psicológica, salvo Es que que alguien por tenga algún estudio. eso era como ¿Sí? mi duda, así como si es que pudiese tener un efecto más perjudicial que beneficioso como para la salud de las personas, como pensándolo en lo mismo que acaba de Sí. decir usted. Acá, yo te doy un dato, mira, que por coincidencia, como ya les mencioné, yo tengo como cierta expertise en un elemento, en el antimonio, ¿no es cierto? Tengo al menos cierto reconocimiento internacional en ese. Y me encargaron a mí escribir un capítulo de un libro de la exposición de antimonio al ser humano. ¿Ya? Es un libro que estamos escribiendo entre varios investigadores en el mundo, y a mí me encargaron ese capítulo. Y fíjense que yo estuve averiguando de qué tanto estamos expuestos a antimonio. El antimonio es un metaloide que está al lado del arsénico y tiene una toxicidad que no es igual en magnitud, pero es parecida al arsénico. Eh, y fíjense que respecto a las aguas, ¿no es cierto? Yo estuve averiguando qué es lo que hay publicado respecto a la exposición de antimonio a través del agua, y por lejos las aguas termales son las únicas aguas naturales que tienen niveles de antimonio por sobre las recomendaciones de la OMS para exponerse a esto. De hecho, la OMS tiene que calcular la ingesta diaria admisible de antimonio, que son algo así como 360 microgramos al día, es lo que toleramos, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Y no, pues, o sea, esta agua estamos hablando que tiene, no sé, fácil 500 ppm, o sea, 500 miligramos por litro. Entonces, claro, si ustedes tomaron un pequeño sorbito de esa agua, estamos hablando de que 500 miligramos, entendemos que miligramos es 1000 veces más que un microgramo, ¿no es cierto? O sea, 500 miligramos son 500.000 microgramos, ¿ok? Entonces, bueno, hay que tomarse bastante menos de un litro de agua para pasar esa norma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como todo aspecto en la realidad, claro, es cierto que pueden haber algunas sustancias que son benéficas en esa agua, pero también y me consta que hay sustancias que son dañinas. Entonces, en una balanza, ¿no es cierto? Es como la paradoja del vino, que una vez se la mencioné. Claro, a uno le puede encontrar un lado bueno, porque debiera tener más oligoelementos y todas estas cuestiones, pero que tiene otras sustancias que están mal ahí, coexisten, esa cuestión está demostrada. Entonces, yo personalmente, por un principio precautorio, lo que uno tiene que ganar por el lado de meterse a esa agua versus lo que uno puede llegar a perder en salud, yo creo que no justifica una decisión racional de meterse a esa agua, salvo que sea una cuestión estética de estar en agua tibiecita. Claro, pero hay gente que se pone a tomar Eh, agua de las vertientes a veces para sacarse una foto nomás. es que mira, bueno, a mí también me ha pasado un poco eso de que, claro, también hay gente que asocia como que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo. Entonces, claro, un agua de vertiente que viene de hielo, dicen es agua natural, que no está cerca de fuentes de contaminación. Pero también hay que entender que el agua natural, los animales orinan ahí, defecan ahí, ¿no es cierto? Y tiene una carga bacterial gigante, por algo la potabilización del agua ha salvado millones de vidas. O sea, el agua natural respecto del agua potable no es más saludable. O sea, si fuese así, la gente debiese morir en el pasado mucho menos que lo que muere ahora por el consumo de agua, porque ahora la gente toma mayormente agua potabilizada, antiguamente tomaba aguas naturales y la cantidad de muertes por aguas naturales era gigante, gigante. Entonces no, la evidencia un poco contradice esa creencia. De hecho, eso es como una ideología, el naturalismo, ¿ya? Es creer que todo lo natural es bueno y todo lo artificial es malo, y por lo tanto, más que estudiar si algo es bueno o malo, se le endosa su categoría de bueno o malo, es si su origen es natural o no. Yo siempre les cuento la anécdota de que hay varias sustancias que son terriblemente tóxicas y que son naturales, como el cianuro. ¿Ya? Comas una almendra y están echándose cianuro adentro. Ahora, claro, ¿quiere decir que el cianuro es saludable? No, para nada. Hay cianuro, hay cuestiones, unas neurotoxinas que están en unos hongos que te matan en, en poquito tiempo. La naturaleza no es así una cosa tan amable y que la gente antes era feliz con la naturaleza y vivía más y mejor. Esa es como una creencia que no tiene ni un arraigo en la evidencia, ninguno.
me preguntan si existe diferencia entre agua de vertiente y agua de pozo. O sea, mira, yo lo que sé en términos de la agua es que cuando tú quieres utilizar un agua de pozo, ya sea para regar o para beber, ¿no es cierto? Como así también con agua vertiente, por algo existen normas, existe la norma chilena de agua potable, existe la norma chilena de agua de riego, ¿no es cierto? Y esas normas pasan por parámetros químicos y biológicos que debe cumplir un agua para que sea apta para esos propósitos, regar o beber, ¿ya? Entonces, claro, el agua de pozo debiese tener un poco más sales que el agua vertiente, porque el agua de pozo percoló por toda la litósfera, ¿no es cierto?, para llegar a ser una napa subterránea. Pero ahora, ¿que eso la hace mejor o peor? Yo creo que no se puede hacer una cuestión general, ¿ya? Porque depende por qué napas pasó. O sea, si pasó por napa rica en arsénico, chuta, obviamente que va a ser más dañino que si no lo hace por una napa rica en, no sé, pues, nitratos de sodio, que es bastante menos tóxico. ¿Más dudas? Preguntas, por favor. O sea, bueno, tampoco quiero que se lleven la impresión de que yo odio la naturaleza, para nada. La naturaleza es bonita, hay que cuidarla. Eh, Ojalá que muchas cosas se mantengan en los niveles naturales pre-revolución industrial, pero no se puede hacer una generalización para todo, ¿ya? Y el agua yo creo que es un caso más que claro. Aquí está la interacción, ¿no es cierto?, entre lo que es hidrósfera y litósfera a través de las reacciones de precipitación, y como yo les decía, junto con el tema ácido-base, que nos transforma gran parte del carbono disuelto desde la atmósfera a la hidrósfera en las especies ácido-bases del carbono 4, además existen las reacciones de precipitación, en donde, claro, dentro de los cationes precipitantes del carbonato total, el más abundante del calcio, ¿no es cierto? Entonces, junto con reacciones ácido-base, en la hidrósfera empiezan a ocurrir reacciones de precipitación que llevan gran parte, y les voy a mostrar algunos datos, gran parte del carbono finalmente está en el fondo del océano o de lagos, ¿ya? Como rocas calcáreas, por ejemplo. Ahí hay una gran fuente de carbono. Entonces, las reacciones de precipitación rigen mucho con la movilidad que tiene el carbono en el medio ambiente. O sea, muy poco móvil el carbono en lo que se refiere a la litósfera, porque la litósfera, el carbono, o al menos la litósfera superficial, está mayormente como sales bastante insolubles, ¿ya? De hecho, si ustedes hacen el cálculo cuánto carbonato total hay, con el pH sacan cuánto carbonato libre hay, y después comparan con el dato de cuánto calcio libre hay, les va a dar prácticamente la constante de producto de solubilidad si es que multiplican las concentraciones libres de calcio y carbonato. O sea, no está tan lejos la teoría de la realidad en ese. Ahí la química ácido-base y de precipitación condicional sirve un montón para entender esto. Ahí pueden hacer ustedes los cálculos con esto. Ahí tienen el KPS del carbonato de calcio, KPS normal. Aquí tienen dos constantes de acidez. Lo que sí tengan cuidado que aquí, bueno, eso me pasa por pegar cosas de internet. Aquí están mal las terminologías, ¿no es cierto? Este que dice caso A1, caso A2, en realidad al revés. De acuerdo a Ruth de IUPAC, este es el caso A2 y este es el caso A1, ¿ok? De todas formas, está bien la parte, por así decirlo, la parte química, ¿no es cierto? Sí, está bien. El valor y las concentraciones de las especies que están ahí también. ¿Ya? Uno podría hacer cálculos como este. ¿Ya? De hecho, en química ambiental es bien común hacer modelos teóricos de distribución de un elemento en base a, por ejemplo, ecuaciones químicas de equilibrios competitivos como las que ustedes hacen en Analítica 1, y aplicarlo al medio ambiente para hacer algunas predicciones y después contrastar con evidencia, ¿ya? Todos los que hemos trabajado en medio ambiente, en ecosistemas acuáticos, es muy, muy común hacerlo. De hecho, a veces, a mí personalmente me ha funcionado bastante bien. O sea, yo de repente he hecho cálculos de cuánto de un elemento debe estar disuelto en agua, dado una descarga, y dado los KPS, uno predice que uno debe estar más disuelto que otro, y normalmente los datos dan. ¿Bien? En la atmósfera, aquí están las 4 formas químicas de carbono que están presentes, de las cuales una de ellas es sólida, no es gaseosa. Como yo les mencioné, la atmósfera, un poco hay que quitarse esta idea simplificada que la atmósfera es una mezcla de gas. Ciertamente la atmósfera es mayormente gas, ¿no es cierto? Pero en la atmósfera también hay partículas sólidas, incluso también hay gotas de agua líquida.
dentro de los tres gases que existen en la atmósfera de carbono, estos son los más abundantes, entre comillas, abundantes de carbono, ¿ya? Estas tres gases que están ahí, comparados con todos los otros gases que hay, siguen siendo minoritarios, o sea, son de nivel de partes por millón. O sea, lo que hay de CO2, metano y monóxido de carbono es muy, muy poco. Pero también hay carbono cero, ¿ok? Como especie sólida, e incluso hay unas moléculas orgánicas que no están aquí, que son incluso aún menos abundantes que estas, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que los vamos a ver cuando veamos química atmosférica y contaminantes orgánicos. Y si ustedes ven, en términos de redox, ¿no es cierto? Tenemos desde carbono -4 acá, aquí está el carbono -4 formando parte del metano, hasta carbono +4 formando parte del CO2, hasta estado de oxidación intermedio, que es carbono 0, por ejemplo, acá, y aquí estaría carbono +2, ¿ok? O sea, la química redox del carbono en la atmósfera es bien diversa. Sin embargo, termodinámicamente, dado que la atmósfera es rica en oxígeno, ¿no es cierto? Y además con un alto contenido de radiación UV, la forma termodinámica más estable del carbono es carbono 4. O sea, en un contexto de una cinética infinita, lo que debiese existir es solamente carbono 4. Sin embargo, el metano, si bien es cierto, no es estable en un medio oxigenado de radiación UV, su cinética de reacción es bastante lenta, salvo que existe un proceso de combustión iniciado por una chispa, ¿no es cierto?, que vence la energía de activación. Entonces ahí nosotros nos vamos a referir a una de las formas de carbono en la atmósfera, que es CO2, pero recuerden que hay más, ¿ya? Dentro de todas estas que están acá, las que tienen más importancia en términos del efecto invernadero son CO2 y metano, ¿ok? Y vamos a ver que, a pesar que el metano absorbe más radiación infrarroja que el CO2 por mol, pero sí el ser humano ha alterado más la cantidad de CO2 que de metano. Entonces, a pesar que el metano está descrito que tiene una capacidad de invernadero 7 veces más alta que el dióxido de carbono, el ser humano no ha alterado mucho los niveles de metano natural, lo ha alterado un poco, pero no tanto. En cambio, los niveles de CO2 natural sí lo ha alterado muchísimo. Por eso se le asocia gran parte del alteramiento del efecto invernadero por parte del ser humano, llámese calentamiento global, ¿no es cierto? Siempre se ha asociado más al CO2 que al metano. Y en la biosfera, obviamente, que la reacción que más predomina es la de la fotosíntesis, por cuanto el carbono en la biosfera está mayormente como hidrato de carbono, que ustedes saben que la fotosíntesis es una reacción fotoinducida y una reacción de reducción, una reacción redox, donde el carbono pasa de carbono +4 a carbono -2, -3, en donde esa reducción, ¿no es cierto?, implica además la oxidación del oxígeno del agua de -2 a oxígeno 0. Esta es una reacción redox muy, muy importante. Y vamos a ver también que en términos de los balances de masa, ¿no es cierto?, es una de las pocas fuentes, no es la única, pero es una de las pocas fuentes y la más importante de atrapamiento de carbono atmosférico, ¿ya? En el fondo, gran parte del carbono que hay en la atmósfera está regulado por esta reacción. También lo vamos a ver con datos, ¿ok? Y no olvidar, y este es el tema que nos convoca, ¿no es cierto?, que en la litósfera, si no es cierto, existe mucha carbono como carbonato, sobre todo en los fondos del ecosistema acuático. El problema que nos convoca, y voy a tratar de explicarle a ustedes por qué, porque esto no es tan fácil de entender, es fácil de entender lo que uno dice, pero no por qué uno lo dice. Dentro de las fuentes de carbono más importantes para entender el calentamiento global, tiene que ver con el carbono que está enterrado en las capas profundas de la litosfera, como petróleo, ¿ya? Petróleo, que entendamos que el petróleo es una especie de sustancia viscosa producto de la descomposición anaerobia de materia orgánica, es decir, este hidrato de carbono. De hecho, gran parte del petróleo está descrito que proviene de la descomposición de bosques que quedaron enterrados bajo tierra, no son solamente cadáveres de animales superiores. En términos de masa, mayormente tengo entendido que son vegetales que quedaron cubiertos bajo capas y capas sedimentarias que quedaron enterradas. Por lo tanto, ahí hay moles de carbono, ¿no es cierto?, que quedaron bajo tierra y se empezaron a degradar y se transformaron en este líquido viscoso, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de hidrocarburos, ¿ok? Y ese carbono es un carbono, y esto por favor que decir no lo pasen por alto tan rápidamente,
Es un carbono que en su momento estuvo en la atmósfera, ¿ok? En su momento, antes del ser humano mayormente, y que ahora está enterrado bajo tierra, ¿no es cierto? Y que nosotros ahora lo estamos volviendo a sacar. Es un poco la lógica que hay detrás. Y vamos a ver que ese proceso nos lleva a entender por qué, a pesar que el petróleo no es la principal fuente de carbono en el medio ambiente, sí es la que más afecta al ciclo del carbono. Ahí pareciera una contradicción, pero con números espero que les quede un poco más claro. ¿Ya? Entonces, este es más o menos un ciclo que nosotros tenemos que entender. Disculpe la fotografía antigua, tengo una más nueva que la voy a mostrar más adelante. Este es un ciclo que hay que entenderlo desde varios puntos de vista. Entonces, ¿cuáles son los puntos de vista que hay que entender? No solamente cómo se distribuye el carbono en los estratos ambientales, que es lo que acabamos de decir, sino también entender las relaciones entre los estratos. O sea, existen procesos de lo que se llama secuestro de carbono en la atmósfera. ¿Qué significa secuestro? Que en el fondo moles de carbono en la atmósfera pasan a la hidrosfera o la litosfera o la biosfera, ¿no es cierto? Que son las flechas hacia abajo. Por ejemplo, como le mencioné, la disolución del dióxido de carbono por parte del océano es un proceso en donde moles de carbono de la atmósfera pasan a la hidrosfera. Y como en la atmósfera ocurre el efecto invernadero, eso sería un proceso que disminuye la capacidad invernadera de la atmósfera porque secuestra uno de sus gases. ¿Ok? Hay varios otros procesos donde la flecha es hacia abajo, por ejemplo, la fotosíntesis que aparece acá, ¿no es cierto? También es un proceso de secuestro de carbono, pero ahora trae una reacción redox, en donde pasa del CO2 atmosférico a un CO2 por parte de la biosfera, ya estaría en estado sólido o líquido entre las células, como quieran verlo. Y también, claro, estos procesos que ocurren a diario, incluso en una escala humana se pueden ver y medir, ¿no es cierto? Está el otro proceso que tiene carácter geológico, que es esto que está acá abajo, ¿no es cierto?, que es el petróleo. Y esto ocurrió, repito, mucho antes de los seres humanos. Este es un carbono que fue secuestrado de la atmósfera, entiéndase CO2, que pasó a ser hidrato de carbono por el lado de los vegetales, crecieron árboles, árboles que se cayeron, murieron, quedaron enterrados bajo cenizas, capas sedimentarias, ¿no es cierto? Y ese carbono, que fueron miles o millones o cientos de millones de años de carbono secuestrado desde la atmósfera, empezó a quedar enterrado. Y eso es lo que nosotros hoy en día llamamos petróleo, ¿no es cierto? Y hoy en día la flecha, y aquí voy a hacer una flecha para que quede decente, la flecha que aparece acá, ¿no es cierto? Esta flecha tiene una sola dirección, ¿ok? En escala humana, el carbono va desde el petróleo a la atmósfera. De la atmósfera al petróleo, en una escala humana, eso no existe en una escala humana, existe en una escala geológica, ¿ya? Para efectos de balance de masa, podemos decir que la cantidad de carbono que se transforma en petróleo es cero, pero la cantidad de petróleo que se transforma en CO2 atmosférico es todo. ¿Ok? No sé si me explico con esta analogía. Por supuesto, en una escala geológica sí podemos decir que se está formando petróleo, pero es un proceso tan lento que para efectos nuestros es despreciable. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende? A ver, voy a saltarme una diapo. A ver si no me entienden. Se me perdió la diapo. Espérense un momento. A ver, denme un segundo que se me perdió la diapo. Voy a buscar la diapo que ando buscando. Esta diapo, ahí está. A ver, no sé si la ven bien. Yo la veo bien. Aquí en esta diapo está un poco lo mismo que le acabo de decir, pero con números. ¿Ya? Es importante que tengamos bien clara la unidad. Las unidades que están acá, tanto en rojo como en negro, representan petagramos. Petagramos es 10 elevado a 15 gramos. O sea, están los gramos, ¿no es cierto? Están los kilogramos, 10 elevado a 3. Están los megagramos, que sería 10 elevado a 6 gramos. Están los gigagramos, ¿no es cierto?, que serían 10 elevado a 9. Están los teragramos, que serían 10 elevado a 12 gramos. Y estos son los petagramos, ¿ya? Son como los discos duros, ¿no es cierto? Hoy en día van en terabytes, ¿no es cierto? Quizás cuando ustedes estén más viejos, ¿no es cierto?, van a salir los petabytes, ¿ya? Entonces, bueno, estamos hablando de petagramos. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá?
más o menos la cantidad de carbono que hay, como también el flujo, ¿no es cierto?, por año, de carbono, para entender un poco el ciclo. Entonces, por ejemplo, a ver si me entienden. ¿Dónde hay más petagramos de carbono? ¿En qué estrato ambiental? A ver si entienden la... Ah, me voy a repetir la analogía. La analogía, claro, o sea, la analogía con los discos duros. O sea, los discos duros, se mide su capacidad de almacenamiento, tengo entendido que se mide en bytes, ¿cierto? Y en la medida que los discos de almacenamiento pueden almacenar más información, ¿no es cierto?, la unidad de información se va incrementando. Por ejemplo, cuando yo tenía la edad de usted, los discos que ocupábamos eran unos discos que almacenaban 1,4 megabytes. O sea, es 1,4 por 10 elevado a 6 bytes. ¿Okay? Después salieron los discos que tenían gigabytes, que son los discos duros. Yo me acuerdo que mi primer computador tenía 2 gigabytes de disco duro. Giga, ¿no es cierto? Se refiere a 10 elevado a 9 bytes. ¿Ok? Eh, Ahora los discos tienen capacidad de almacenamiento de terabytes. Ahí venden discos duros de 2 terabytes, no sé cómo sobre el estilo. Tera es 10 elevado a 12. Y peta sería el siguiente, ¿no es cierto? Cuando ya los discos duros superen los 1000 terabytes, ya serían petabytes. ¿Ok? En este caso es lo mismo, pero con los gramos. No sé si se referían a esa analogía. Disculpe, profe, pero me refería a la analogía de los combustibles fósiles que Ah, mencionó. ya, perfecto. Estaba medio volado. Claro, el tema de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a volver a explicar, pero ahora con números, ¿no es cierto? Aquí está el ciclo del carbono. Y si uno mira, ¿no es cierto?, para explicar el tema de los combustibles fósiles, yo le hice una pregunta, ¿no es cierto? ¿Dónde está la mayor fuente de carbono en los estratos ambientales de acuerdo a estos números? ¿Dónde está? Y ahí vamos a llegar a los combustibles fósiles, para que vean que pareciera contradictorio, pero no lo es. ¿Dónde está almacenada las mayores reservas de carbono? En el litósfero. Es la litósfera, ¿no es cierto? De hecho, si uno mira, estamos hablando acá, aquí lo que se llama permafrost, que tengo entendido que es una especie como de metano congelado mezclado con vegetal, una cosa bien rara, pero creo que hay en la Antártida eso. Es una especie de metano congelado, de burbujas de metano congelado en hielo, una cosa así tengo entendido que eso. Hay mucho carbono ahí. Hay carbono acá en los sedimentos superficiales del océano, 1750, y sobre todo, fíjense, en el océano intermedio y en el océano de fondo. ¿Ya? Eso era difícil llamarle hidrósfera o litósfera, porque, por ejemplo, tengo entendido que lo que llaman ahí el océano intermedio o profundo, ¿no es cierto?, mayormente es, dadas las grandes presiones que hay en el fondo del océano, lo que hay mucho ahí es metano líquido. Metano líquido, o sea, literalmente, lo que yo he leído y he visto en algunos reportajes y en algunos documentos científicos, es que el metano, que en condiciones normales es un gas, ¿no es cierto?, a una atmósfera de presión y todo este cuento, claro, como en el fondo del océano hay mucha menos temperatura y sobre todo muchísima más presión, ¿ok? Ahí el metano, su estado estable es líquido. Entonces existen prácticamente, no sé si llamarle océanos o lagos de metano en el fondo marino. Ahí hay una gran cantidad de carbono. ¿Y de dónde viene ese metano? Lo que se sabe y lo que se cree, ¿no es cierto?, es que proviene de los animales marinos, ¿no es cierto?, que cuando mueren van a parar al fondo del océano, y esa materia orgánica, cuando se desintegra, ¿no es cierto?, se termina transformando en carbono reducido. Y el carbono reducido último es el metano, y queda ahí acumulado. ¿Ok? Los animales marinos me refiero al mundo animal y vegetal, no me refiero solamente a los animales. Me refiero a cualquier biota marina que finalmente se desintegra anaerobiamente en el fondo del océano. Ahí está casi todo el carbono. ¿Ya? Lo que hay de petróleo, y aquí vamos al tema del petróleo, ¿no es cierto? Lo que hay de petróleo demostrado, ¿no es cierto? Lo que se llama las reservas de petróleo, este número, mírenlo con harto cuidado, porque todos los años encuentran nuevas reservas, por lo tanto este número va subiendo, ¿no es cierto? Si ustedes miran los números que hay, reservas de gas natural, de petróleo, de carbono, ¿no es cierto?, es poco comparado con lo que hay de carbono en el fondo del océano o en los sedimentos, es muy, muy poco. ¿Ya? Y
¿dónde está el tema de la analogía, ¿no es cierto? Bueno, también hay mucho carbono, como dicen acá, ¿no es cierto? En los suelos, ¿no es cierto? Eh, pero entonces si uno dice, bueno, ¿por qué el problema del efecto invernadero se da por la quema de combustibles fósiles si hay mucho más carbono en otros lugares? ¿Se fijan? Porque uno tiende a pensar que, bueno, si el problema es la quema de combustibles fósiles, quiere decir que la cantidad de carbono que hay y que se quema y que se libera a la atmósfera es gigante, no es tan grande. Fíjense, aquí está la cantidad de petagramos de carbono que se libera por la quema de combustibles fósiles. Y bueno, aquí ponen además la producción de cemento. Son 7,8 petagramos de carbono al año. Y la atmósfera tiene, en términos de petagramos totales, ¿no es cierto? Tiene 589 más o menos 240. O sea, en lo más bajo que tendría serían 300 y algo petagramos, y lo más alto podría llegar a tener, no sé, 800 y algo. Y la quema y lo que se aporta atmosféricamente al año, ¿no es cierto? Haciendo el balance de masa, en el sentido de que lo que entran son 7,8, pero luego lo que se capturan son 2,6 a través normalmente de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no es cierto? Finalmente lo que queda como incremento de carbono por año son 4 petagramos de carbono al año, se incrementa el carbono atmosférico. No sé si se entiende. Entonces, en última instancia, la quema de combustibles fósiles, sumando y restando, sumando todo lo que aporta, restando todo lo que quita, sobre todo la fotosíntesis, y gran parte de la fotosíntesis, aquí la figura no está tan buena, la mayor fotosíntesis no se da en ecosistemas terrestres, la hacen las algas marinas, ¿ya? Sumando y restando, lo que vamos aportando a la atmósfera por año son 4 de 589, ya en promedio. Pareciera que no es tanto, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el tema aquí? Miren, piensen esto, y aquí voy a hacer la analogía, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, pareciera que la cantidad de carbono extra que estamos aportando a la atmósfera es bien poco con respecto a lo que ya tiene la atmósfera y a toda la otra fuente de carbono que hay mucho más carbono en otros lados. Eh, Piensen en esto como que fuese una gotera, ¿ya? Esta es la gotera. Si uno dice, ¿qué le hace una gota a una piscina? Bien poco, ¿no es cierto? El problema está que esta gotera lleva, eh, lleva más de 150 años. Ese es el problema. Digo 150 años poniéndome como tope la revolución industrial en adelante. ¿Ok? Entonces es una gotera de carbono de 150 años, ¿no es cierto? Y que, les voy a mostrar también datos, ¿no es cierto? Y que ha duplicado el contenido al menos de CO2, no del carbono total, pero al menos de CO2 en la atmósfera. Lo ha duplicado. ¿Ya? Primera cuestión. A ver, dudas, consultas. Dudas, consultas. Algo que no entiendan, algo que no vean del todo claro. Estos números tienen más o menos gigantes, ¿eh? No los vean así como algo tan preciso. Tienen más o menos gigantes. ¿Ya? Y Jaime me hace la pregunta, ¿cómo afectan los volcanes marinos al carbono en el océano? Ya que son más constantes que los terrestres. Mira, a ver, la verdad es que desconozco si los volcanes marinos afectan o no al ciclo del carbono, ¿ya? Ahora, si uno mira acá, por ejemplo, haciendo la relación con los volcanes terrestres, los números de carbono que aporta un volcán, aquí fíjate, te dice que es 0,1, ¿ok? Entonces, independiente que un volcán marino, por ejemplo, exista 10 veces más actividad volcánica bajo el mar que en la Tierra, ¿no es cierto? 10 por 0,1 es 1, o sea, igual sigue siendo bastante poco. Comparado con lo que nosotros estamos aportando de 7,8 solamente por quema de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces,
me atrevería a decir, si me equivoco me corrigen, ¿no es cierto? Me atrevería a decir que no afectan tanto, sobre todo que además en gran parte de la actividad volcánica lo que arroja es literalmente como trozos de litósfera gasificada, ¿ya? Y en la litósfera sin biota, ¿no es cierto? Es re poco el carbón que hay. O sea, el problema de los volcanes, de hecho, gran parte de los volcanes son aluminio silicato, elementos traza, ¿no es cierto? Más que CO2. O... Distinto el tema, claro, ahora yo quizá entiendo lo que tu punto, ¿no es cierto? Claro, si existiera la coincidencia que justo hay un volcán en un océano de metano entre medio, ¿no es cierto? Claro, ahí sí que podría generar problemas. De hecho, miren, hay una historia que aparece, creo que en la serie Cosmos, ¿no? Creo que en la serie Cosmos, donde una vez una burbuja de metano salió desde el fondo de un lago. O sea, había metano acumulado y parece que por alguna razón geológica, parece que, no sé si el lago se secó, vaya uno a saber. El hecho es que parece que la presión que mantenía el metano bajo el lago bajó, supongamos que fue por evaporación del agua, y justo tocó en una época donde salió una gran burbuja de metano del fondo del lago. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se enteraron los investigadores que hubo una gran burbuja de metano? Por dos datos. Un dato era que se encontró en un radio de no sé cuántos kilómetros en torno a ese lago gente muerta. O sea, como que todos murieron al mismo tiempo. Y los síntomas de muerte era una especie de ahogamiento por falta de oxígeno. No, ninguna de esas personas tenía signo de violencia física, ni algún tóxico en el cuerpo, nada, no una sustancia tóxica en el cuerpo, nada. Tenían todos los síntomas de que murieron por falta de oxígeno. ¿Okay? Y lo que encontraron también cerca del lago, que habían burbujas de metano cerca. O sea, no sé si ustedes han visto, hay hasta videos, búsquenlo en YouTube, hay hasta videos de gente en el sur de Chile que prende el agua, literalmente tira un fósforo sobre el agua, ¿no es cierto? Y se prende. Y me dice, ¿cómo diablos se prende el agua? Es porque están en zonas donde están saliendo burbujas de metano. ¿Ok? Entonces, claro, podría darse ese caso, de que casos ultra rebuscados donde de repente por razones geológicas, volcánicas o lo que sea, sale una burbuja de metano hacia arriba, ¿cierto? Claro, ahí tenemos uno de los pocos sucesos, ¿no es cierto?, donde se liberan grandes cantidades de metano. De hecho, las predicciones más catastrofistas, pero para que se dé eso tendríamos que llegar a niveles que ni siquiera proyectamos ni de cerca hoy en día, dicen que si la temperatura del planeta aumentara, no sé, no estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de la temperatura del agua, que eso es otra cosa, ¿no es cierto? Si aumentara la temperatura del agua a 10 grados en todo el mundo, ahí se podrían liberar estas grandes cantidades de carbono como metano que están acá abajo y saldrían a la superficie. Y ahí dicen que ahí ya sería un apocalipsis, literalmente. O sea, si sale todo ese metano a la superficie, ya el efecto invernadero sería irreversible y no habría nada que hacer, pero para eso tendría que aumentar el agua a 10 grados. Ni la atmósfera ha aumentado un grado, el agua no está ni cerca ¿ya? Más dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? Ok, esta figura es bien importante porque fíjate, hay una cosa que es mi responsabilidad, ojalá que les quede lo más claro posible. Los procesos humanos que alteran el efecto invernadero deben tener dos requisitos. ¿Ya? El primer requisito deben ser procesos, ¿no es cierto?, que aporten un gas invernadero hacia la atmósfera, CO2 o metano. ¿Ok? Por ejemplo, este que está acá. ¿Ok? Pero, nunca olviden, y aquí viene, nuevamente vuelvo al tema de la pregunta que me hacían, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la analogía. Nunca olviden que, si bien es cierto, es un requisito necesario, no es suficiente, porque además ese gas invernadero que uno arroja a la atmósfera, por ejemplo por combustión, tiene que ser una combustión de una sustancia que, como esta, acá fíjense, está aportando un carbono que nunca estuvo en una escala humana en la atmósfera. ¿Ok? Por ejemplo,
Se lo explico de otra forma. Este incendio que está acá, ¿ok? Si bien es cierto, un incendio libera CO2, ciertamente, ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora se escucha mejor. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Repito. Entonces, lo que les decía, cuando uno quema madera, por ejemplo, a través de un incendio, o ustedes compran madera para ponerla en una chimenea, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno quema madera, ciertamente que uno libera CO2, ¿ya? Y uno diría, ah, bueno, estoy aportando a el calentamiento global, porque estoy liberando CO2. Pero recuerden que para producir un molde madera, un molde carbono presente en la madera, ¿no es cierto? Lo que yo necesito previamente es capturar ese carbono vía fotosíntesis. ¿No? Entonces, si yo libero un molde CO2 a la atmósfera por quemar madera, estoy liberando CO2 a la atmósfera que había sido previamente capturado vía fotosíntesis. Por lo tanto, yo no estoy aportando al incremento promedio de carbono en la atmósfera. No estoy alterando el ciclo del carbono, no sé si me explico. O sea, la quema de madera no incrementa el carbono en la atmósfera, pero la quema de petróleo sí. No sé si está claro eso, porque esta es una de las cuestiones que más da a reportar la literatura de educación científica respecto a este tema. Es uno de los errores conceptuales más frecuentes en la gente que estudia esto. Es creer que cualquier quema de biomasa, llámese petróleo, madera, ¿no es cierto?, incrementa el efecto invernadero. Y no es así. Yo tengo que quemar biomasa que no estaba presente en la escala humana, y que por lo tanto ese carbono capturó un CO2 previo a la existencia de los humanos. ¿Ok? El petróleo tiene esta característica. O sea, si yo quemo petróleo, estoy liberando carbono que no estuvo en la atmósfera presente desde que existía el ser humano. Ahí hay una gran diferencia. ¿Se entiende, no? ¿Todos entienden? Cristian dice que sí. ¿Todos entienden? Sí, ¿Sí? Sí, Bien, profe. muy importante esto, ¿ya? Porque incluso yo esto lo he escuchado hasta en los medios de comunicación, de gente que habla con propiedad de estos temas del cambio climático. Claro, habla con propiedad porque quizás sabe otros temas, pero los temas científicos, ahí en esta parte de repente no lo dicen del todo correcto, ¿no es cierto? Y asocian la quema de madera con un incremento del efecto invernadero. De hecho, yo me acuerdo una vez de una entrevista del exministro de Medio Ambiente Mena, donde él corrigió a un político por eso. O sea, la quema de madera no incrementa el efecto invernadero. ¿Ya? Claro, y la analogía sería como que ustedes tengan una piscina, ¿no es cierto?, obviamente llena de agua, tomen un balde, ese balde le saquen agua a la piscina, ¿no es cierto?, y después tomen ese mismo balde y le echen el agua adentro. Y ustedes dirían, estoy llenando la piscina, cuando le están echando un agua que le sacaron previamente. O sea, ustedes no están llenando la piscina. ¿Okay? Valga la analogía con el tema de la relación de la fotosíntesis y la quema de madera. ¿Ya? Continuamos. Bueno, esto es lo mismo que le acabo de decir, pero aquí está, y este dato sí lo encuentro yo bien interesante, y aquí un poco empieza a decantar a mi juicio, porque el tema de el CO2 es el gas que más se mira a la hora de hablar del efecto invernadero, es precisamente porque de todos los gases invernaderos que arroja el ser humano, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá que hay varios gases invernaderos, está el metano entre ellos, el CO2, y aquí está dividido el CO2, incluso, ¿no es cierto?, la quema de combustibles fósiles, que sería que está en naranja, versus todo el CO2, ¿no es cierto?, que involucra además la quema de, por ejemplo, madera y otras cosas. Entonces se entiende que de todos los gases invernaderos que hay, el que más se emite a la atmósfera es CO2, que sería todo este vector, ¿ok? Pero además,
de todo el CO2 que se emite a la atmósfera, el que se emite desde las fuentes que incrementan el carbono en la atmósfera, es decir, que alteran el ciclo del carbono, es el que está marcado en el color más claro. ¿Ok? Por el contrario, lo que se emite de metano, ¿no es cierto?, es esto. ¿Ok? Y además ese metano no es un metano que aporte nuevo carbono. ¿Ok? Porque normalmente ese metano, bueno, está escrito que principalmente se genera por los gases intestinales de los rumiantes, ¿ok? Y ese carbono que emiten esas vacas lo genera en última instancia comiendo pasto. Por lo tanto, es un carbono, ¿no es cierto?, que fue capturado primero vía fotosíntesis a través del pasto, las vacas se lo comieron, ¿no es cierto?, liberaron sus gases intestinales, generaron metano, ¿ok? Entonces es un carbono que antes estaba como CO2, ¿ya? Entonces ni siquiera aportan mucho carbono extra, ¿no? ¿Estamos? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Lo que sí al metano no le asignan cero efecto porque antiguamente ese metano era CO2, o sea, pasó de CO2 a hidrato de hidrato de carbono a metano, ¿ok? Volvió a la atmósfera, por lo tanto, como metano, no como CO2, y es cierto que el metano tiene más un cociente de absortividad más alto en el IR que el CO2. Entonces, como balance de masa energético, que un carbono que antes estaba como CO2 ahora esté como metano, sí aporta más atrapamiento de energía, eso es cierto. ¿No aporta más carbono a la atmósfera? No, pero sí aporta más capacidad de absorción IR. Sí, eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces, el CO2 como que es el gas más, digamos, el CO2 emitido por combustibles fósiles es el que más peligro trae. Y aquí, déjenme borrar esto que me quedó arrastrado. Y aquí hay algunos datos para que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Este dato es bien interesante y como yo les dije la otra vez, ustedes pueden meterse ahora mismo a la página de la NASA y ver cuánto es el CO2 que marca la NASA. Yo el último CO2 que vi que marcaba la NASA era 414 ppm. Y eso fue hace como 3 semanas atrás que lo debo haber visto. Y aquí muestra, fíjense, voy a marcar acá, lo que está en verde, y en esta parte, ¿no es cierto?, refleja el CO2 que había más o menos un poquito antes de la revolución industrial. 280, ¿ya? En los tiempos de Arrhenius, que les voy a mostrar en las próximas sesiones, los estudios de Arrhenius respecto al tema del calentamiento global, viene de Arrhenius esto, de Fourier, de gente muy antigua, ¿no es cierto? Era incluso un poco menos. Y hoy en día, este gráfico le falta harto de actualizar, ¿no es cierto? Más o menos este gráfico arrojaba al año 2000 aproximadamente 360 pp. Hoy en día es 414, al 2020. No sé si alguien se puede meter a la página de la NASA ahora y decirme cuánto está marcando la NASA ahora. ¿Ya? Ahora estamos incluso un poco más alto, ya vamos como por acá. ¿Ya? Claro, bueno, aquí la pregunta que me hace Cristian sí está bien interesante. Mira, es cierto, Cristian, que miden CO2 en varias partes del planeta, y así como les mencioné que hay varias estaciones de monitoreo de la temperatura, incluso la temperatura se puede medir satelitalmente, ¿no es cierto? También hay varias estaciones de monitoreo de dióxido de carbono, pero la diferencia entre el dióxido de carbono y la temperatura es que el dióxido de carbono está distribuido mucho más homogéneamente en la atmósfera que la magnitud de la temperatura de esta. O sea, nosotros tenemos varias gradientes de temperatura en el mundo, ¿ok? Y en promedio estamos marcando entre 13 y 15 grados. Sin embargo, el CO2 es bastante homogéneo. O sea, si tú pones un sensor de CO2 ahí fuera de tu casa, te va a marcar más o menos 400 y algo. ¿Ya? De hecho, hay un video que se lo voy a subir, que es bien interesante, que es un debate respecto al tema del cambio climático, y los que presentaban la tesis que el cambio climático, si bien es cierto que existe, pero está demasiado exagerado lo que se predicen de sus efectos, ellos llevaron un sensor de CO2 así, frente a todo, y marcaron los 400 y tantos que estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, claro, hay varias estaciones de CO2, pero no requiere tanto muestreo el CO2 porque es bien homogénea la atmósfera en su composición. ¿Ya? Son muy pocos los nichos donde el CO2 está más concentrado, normalmente son nichos encerrados de gente respirando adentro. ¿Ya?
Y fíjense, además este gráfico muestra una cosa que incluso hoy en día es más exacerbado, porque hoy en día estamos por acá con el CO2, ¿no es cierto? Esto ha seguido subiendo, ¿ok? Muestra que los otros gases invernaderos, por ejemplo el metano, no ha seguido subiendo con la misma pendiente, tiene una pendiente de subida, sí, pero menor, ¿ok? Y además, como yo les dije, el metano no es que aporte más carbono a la atmósfera, aporta más capacidad absortiva, pero no más carbono. Y el óxido de nitrógeno, que también es un gas invernadero, si bien es cierto ha subido, también ha subido menos, ¿ok? O sea, subir de 2,80 a 3,20 no es lo mismo que subir de 2,80 a 4,14, ¿ya? Es harta la diferencia, ¿ya? Y aparejado con el incremento de dióxido de carbono, más o menos con la misma pendiente, más o menos, no sé, obviamente que las unidades son diferentes, se ha dado el incremento de la temperatura promedio, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, ¿ya? Que combina la interfaz entre suelo, océano y superficie terrestre, que sería como la parte más próxima donde nosotros nos desenvolvemos, ¿ya? Claro, aquí me pregunta Cristian que si tú mides al aire libre, ¿ok? Si tú mides al aire libre en una ciudad donde no están pasando los automóviles quemando petróleo y liberando CO2, tú debieras obtener prácticamente los mismos 400 y tantos ppm de dióxido de carbono, ¿sí? Esa es la pregunta que me plantea Cristian. ¿Ya? Y de hecho ustedes pueden comprarse un sensor de CO2, los venden por AliExpress, ¿ya? No son tan caros. De hecho, yo una vez recomendé comprar uno a un proyecto escolar. Ahora las temperaturas, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que lo vamos a discutir con más detalle porque aquí este gráfico no está muy actualizado, digamos. Pero para eso le voy a dedicar una sesión especial. Las temperaturas que se han medido, ¿no es cierto? También son temperaturas que oscilan mucho, como hemos dicho. La estadística para ver tendencia es muy difícil de conseguir, pero se estima, y también lo dice la página de la NASA, que más o menos si uno toma como punto de referencia, aquí está grafado así, si uno toma como punto de referencia 1800, ha subido más de 1 grado la temperatura, ¿ok? Hay gente que toma como referencia 1950, que es cuando la revolución industrial y ya está a nivel de todo el mundo, está industrializado. Claro, algunos dicen que hemos subido de temperatura, bueno, aquí dicen que aproximadamente 0 grados. Lo que plantean NASA hoy en día es que vemos 0,9 grados de 1950, más o menos, ¿ya? Con una estadística bien difícil de lograr. Ustedes ven la dispersión, ¿no es cierto? Lo que sería algo así como la definición estándar de esta medida, la precisión. Dado que los gradientes de temperatura en el planeta son muy diversos, cuesta tener una estadística que permita concluir para incrementos tan chiquitos, ¿no es cierto?, de medio grado o un grado. Que hay a escala mundial, dicen que ya el planeta de temperatura ya está superando, esa conclusión estadística ya está clara. O sea, todo lo que se ha aumentado no demostrado que no se debe a la dispersión natural de la medida, o a la dispersión natural de la temperatura grande. Hoy en día no hay discusión mayor que el planeta no está incrementando. ¿No se escucha? ¿Aló? Sí, se A ver, escuchó mal por ¿aló? un rato. Ahora se ¿Aló? escucha ¿Aló? mejor. Ya, repito. Hoy en día, el dato de que la temperatura del planeta es mayor que la que había en 1950 y mucho mayor que la que había en 1850, estamos hablando de medio grado o 1 grado, dependiendo del punto de referencia, eso no hay gran discusión, ¿ya? Donde todavía hay gente media escéptica, incluso en el ámbito científico, aunque es súper poca, es cuál es la causa de ese incremento de temperatura. Porque también dicen, bueno, pueden ser varias causas. Por ejemplo, algunos dicen la actividad solar, dado que la energía que nos llega al planeta proviene mayormente del Sol, y dado que el Sol tiene ciclos de intensidad, ¿no es cierto? Muy bien, quizás se debe a un ciclo solar. Algunos dicen eso, ¿no es cierto? Otros dicen, no, mira, puede deberse a que está cambiando el eje de inclinación de la Tierra. Ustedes saben que nuestro planeta tiene un eje de inclinación de 23 grados respecto al plano que gira en torno al Sol. Bueno, hay muchas posibles alteraciones
a la temperatura del planeta. Y el efecto invernadero es una de ellas, ¿ya? Entonces, por supuesto que uno puede plantear conjeturas sin ser conspiranoico, ¿no es cierto?, como están las redes sociales, pero igual se pueden plantear conjeturas alternativas, científicas todas ellas, bien fundamentadas, para tratar de endosarle este incremento de temperatura a otras causas. Causas que ni siquiera tienen que ser excluyentes del efecto invernadero y el incremento de CO2 humano. Lo cierto es que, y aquí permítanme devolverme a otra diapo que tengo, lo cierto es que la magnitud del aporte de las otras causas también ya ha sido cuantificado, ¿ya? Y aquí yo les voy a mostrar lo que dice, insisto, lo que dice la evidencia científica actual. Uno podrá tener reparo si los estudios están bien hechos, están mal hechos, ¿no es cierto? Pero esto es lo mejor de nuestro conocimiento hasta el momento. Aquí están más o menos los vectores de las distintas causas que afectan la temperatura del planeta, separados en base a los datos. O sea, se tomaron los datos, se trataron estadísticamente y se separó cuánto aportan los gases invernaderos, que serían los... A ver, voy a explicar esto. Lo que está aquí en negro, lo voy a explicar por partes. Lo que está aquí en negro es el calentamiento global observado, ¿ok? Es decir, de acuerdo a este dato, en promedio, ¿no es cierto?, desde 1950 al 2010, en promedio la temperatura del planeta aumentó algo así como, acá, ¿no es cierto?, 0,7 grados, algo por el estilo, de acuerdo a ese gráfico en promedio, pero tiene una barra de error, ¿ya? O sea, la dispersión aleatoria de las medidas y las estimaciones, ¿no es cierto?, también está cuantificada, y eso puede ser, bueno, un poco menos, 0,6, un poco más, 0,8, ya por ahí se mueve, ¿ok? Eso es lo medido, por eso dice observado, en realidad es decir medido. Este es el calentamiento global medido, entiéndase, el incremento de temperatura de 1950 a 2010, de acuerdo a ese gráfico que se construyó en esa época. Ahora, de esa temperatura que ha aumentado, ¿cuánto se debe a los gases invernaderos? Fíjense, aquí está cuantificado esto, ¿ya? Por supuesto, yo no tengo la formación estadística para decirle a ustedes cómo estimaron eso, porque esta ha sido una estimación teórica, ¿ya? Es decir, tomaron los datos observacionales en base a parámetros termodinámicos, espectroscópicos, ¿no es cierto? Empezaron a modelar esto con distintas fuentes y llegaron a la conclusión que si fuese solo por los gases invernaderos, lo que nosotros debiéramos estar observando en promedio de incremento sería 0,9 aproximadamente, con una tremenda barra de error, ¿ya? Que va desde casi 0,5 a unos 4, no sé, por ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué no observamos eso? ¿Por qué lo que se observa es menos que eso? Porque como les mencioné, existen otras fuentes físicas que enfrían el planeta, por ejemplo, el material particulado. Entonces, lo que llaman otras fuerzas antropogénicas, acá en rojo, déjame borrar esto que hay mucha raya, vamos a borrar esto. Lo que el gráfico llama otras fuerzas antropogénicas serían otros factores humanos, ¿okay?, como la contaminación por material particulado, que enfría el planeta. Entonces, lo que nosotros hemos abortado como otras fuerzas antropogénicas que enfrían el planeta, nosotros hemos aplacado o disminuido la temperatura respecto a esas fuerzas antropogénicas un poco menos de 0,2 grados. ¿Ok? Entonces, claro, como aportamos factores positivos al incremento de la temperatura, arrojamos más gas invernadero. Como arrojamos factores negativos al incremento de la temperatura, por ejemplo, material particulado, sumando y restando, esas dos cosas se suman, bueno, se restan en este caso, eso nos daría el calentamiento global observado. En el fondo, si combinamos lo antropogénico, tanto lo positivo, gas invernadero, como el negativo, material particulado, por ejemplo, la suma de ambas nos daría esta barra que está acá abajo, que es bien cercano a lo observado. ¿Ok? Estamos bien cercanos a lo observado. ¿Existen causas naturales que enfrían o calientan el planeta? Sí, y también están cuantificadas y están acá. O sea, lo que pesan las causas naturales en esta escala de tiempo, de 1950 al 2010, ¿no es cierto?, es muy poco. Evidentemente que si yo hiciera este mismo cálculo entre, no sé, 1.000 millones de años atrás a la fecha, lo más probable es que estas causas naturales sí aportarían un montón en una escala
geológica de miles de millones de años, ¿ya? Pero en una escala de unas pocas décadas, esas variaciones naturales, lo que se ha medido y lo que se ha estimado teóricamente también, aporta muy poco, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchan a personas decir, yo lo he visto en los medios de comunicación, sobre todo los norteamericanos, que dicen, no sabemos cuánto aporta el ser humano al calentamiento global, o sea, ellos reconocen que hay un calentamiento global, pero ellos afirman que los científicos no saben cuánto aportamos nosotros a ese calentamiento global. Eso es falso, ¿ya? Este gráfico que está obtenido del IPCC, que es el que yo les mencionaba, que es la Agencia Internacional del Cambio Climático, el panel intergubernamental del cambio climático, que compila la mejor evidencia a la fecha, ya hicieron esa estimación en base a lo mejor de la ciencia. Ya tenemos estimaciones. Por supuesto, son estimaciones que mezclan datos con parámetros teóricos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que sabemos a la fecha, o sea, lo que podemos afirmar con responsabilidad, ¿no es cierto?, es que gran parte del calentamiento global se debe a factores antropogénicos. Incluso los gases invernaderos están un poco aplacados por otro tipo de contaminación que nosotros estamos aportando, que es mayormente material particular, ¿ya? No sé si está claro este gráfico. Muy poca gente habla de este gráfico, me llama la atención, en los debates serios que uno ve, en medios de comunicación, bueno, normalmente son medios de comunicación extranjeros, los medios chilenos nunca han hecho este debate. Extrañamente, gente de ciencia bien caperuza, ¿no es cierto?, bien, con harto trayectoria, extrañamente nunca toca este gráfico, no sé por qué, no sé si no lo conocerá, no tengo idea. Siendo que este gráfico ya tiene bastante años. Este informe creo que fue, esto lo saqué creo del informe de 2014, si no me falla, o sea, tampoco es tan nuevo, ¿ya? Y déjame saltarme otra diapo, y con eso termino. Y lo otro interesante, ¿no es cierto?, es que, fíjense, este gráfico, y aquí por una escala de tiempo más larga, pone como línea base 1750. Y lo que calcula ya no es temperatura, es la potencia atrapada por la atmósfera. ¿Ok? Es decir, cuánto atrapa de potencia, entendiéndose la cantidad de energía, ¿no es cierto?, por segundo, por metro cuadrado, en este caso, ¿no es cierto?, que atrapa la atmósfera, que proviene desde la Tierra. Recordemos que el efecto invernadero es eso, es la cantidad de energía atrapada, ¿no es cierto?, reirradiada por el planeta. Ese porcentaje, que era, no sé, 16, 20%, es el que nos permite tener una temperatura por sobre los 13 grados, en vez de menos 18, que sería la estimación teórica. Bueno, dicen que si tomamos como base lo que atrapaba de radiación nuestro planeta en 1750, que sería el cero, lo que atrapamos hoy en día de potencia debido a los greenhouse gases, los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, sería esto. Es decir, hoy en día nuestra atmósfera atrapa en promedio un poco menos de 3 watts por metro cuadrado adicionales a las que atrapaba en 1750. Perdón, me equivoqué. No es esta, es la que está acá. Es esta. Esto es lo que atrapamos hoy en día adicional en watts respecto de lo que atrapaba la atmósfera en 1750. Un poco más de 2. ¿Ok? Ahora, de todo lo extra que atrapamos de radiación respecto a 1750, de todos estos poco más de 2 watts extra por metro cuadrado, ¿no es cierto?, lo que se debe a causas naturales es esto. O sea, mayormente lo que atrapamos se debe a los gases invernaderos, que son todos estos, ¿ok? Un poco aplacado por el tema material particulado, como les mencioné. Y de todos estos gases, el que está en café es este, ¿no es cierto? Este que está acá, lo marqué en una cruz. Gran parte de ese atrapamiento se debe al dióxido de carbono. ¿Okay? Yo tengo entendido que algo así como el 70%, o sea, el 70% de la radiación extra que atrapamos, que atrapa la atmósfera actualmente respecto a 1750, aproximadamente el 70% es CO2. ¿Okay? Entonces, con estos datos, yo creo que uno puede entrar en un debate súper serio y profundo respecto a la gente que es escéptica, ¿ya? O sea, para que una persona siga siendo escéptica respecto de nuestra responsabilidad en términos de calentamiento global, luego de mostrarle estos datos,
quiere decir que esa persona ya es escéptica hasta de la ciencia misma, o sea, ya ni siquiera confía en la ciencia. Pero ahí ya no puede hacer nada. Nosotros entendemos que la ciencia es lo mejor de nuestro conocimiento respecto al mundo natural. Esto es lo mejor de nuestro conocimiento. O sea, no tenemos nosotros argumentos racionales para dudar, porque eso quiere decir que no tiene información aún de mejor calidad que esto. Y yo no conozco información de mejor calidad que esto, honestamente. Eso. Creo que estamos en la hora. Sí, justo en la hora. Eso, dudas, consultas, comentarios. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces con esta sesión de hoy vamos a terminar el tema de el ciclo del carbono y cómo el ser humano ha alterado el ciclo del carbono y por lo tanto el efecto invernadero. ¿Okay? Eso. Bueno, aquí me preguntan una cosa por la actividad. Voy a parar la grabación ahora y ahí me preguntan ustedes de la actividad para que no quede la discusión de la actividad.